uno me invita a la iglesia, otro me invita para el mundo. Hoy me fui a un culto con mi corazón sentía que el espíritu de Dios mi triste vida cambiaría. Hicieron un llamado y estaba convencido cuando vi una voz extraña que me decía al oído: hey, ¿qué vas a hacer? No te pongas que conozco. Si te metes en la iglesia, en la calle que te esclavo, no te da vergüenza que te está mirando el todo. Mejor vete para la discoteca, que ese es tu rumbo. Vamos, prende un feeling y date un pase. No te olvides que tú eres el tipo que la hace. Eso del evangelio está quedado. Eso de ser cristiano para desfasado. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué son estos pensamientos que a mi mente están llegando? Tranquilo, que eres tú mismo hablándote en tu mente. Déjate llevar, que tú eres inteligente. Eso es verdad. Mejor otro día paso sin la iglesia como quiera, sigo siendo un fracaso. Así se hace, que bien, ahora sí que estás pensando, es una decisión sabia la que estás tomando. Aléjate de él, solamente vienes a engañarle, nada bueno puedes ofrecerme. Yo le doy drogas, mujeres, placeres y par de pesos. ¿Qué tienes tú para ofrecer que sea mejor que eso? No escuches el consejo del mal, totalmente fatal, sin lograr convencerte. Todo recibirás al final, el tiempo de ser mortal, vas directo a perderte. No escuches el consejo del mal, totalmente fatal, sin lograr convencerte. Pero sabes que todo lo que haces es una vía fugaz que no conduce a la muerte. No te confundas con lo que aparentemente sea bueno, piensa bien, te sabe dulce pero que es veneno. Todo lo que dice, todo lo que ofrece, todo lo que asume, abre la puerta y lentamente te consume. Entiende bien, recibe el consejo, hazlo con prudencia, porque te habla de un momento y no detengas consecuencias. La ciencia es predecible al intervenir, lo mismo es siempre matar, hurtar y destruir. Es dinamita a ese corazón que te palpita, es más, él no te da nada, todo te lo quita, lo destruye. Y si lo que digo te redarguye, apártate de todo mal y de las tentaciones huye. Esa voz que me fluye, siento que es la verdad, pero esta decisión que tengo me va a matar. Yo quiero ser libre, ya tengo que decidir, entre dos mundos estoy, pero ¿cuál debo seguir? No lo escuches a esa voz, te confunde y te engaña. Deja vivir la vida loca, tu mejor hazaña, con maña. Que son cristianos están confundidos, la iglesia es para locos, viejos, aburridos. Mientes, por eso es que eres una serpiente, la calle es para cobarde, el evangelio es para valiente. No te apartes de ahí con ese cuerno mongazo, payaso, él no escucha a mí y a ti no te hace caso. Silencio, aquí tu mentira se desvanece, lo tuyo es pasajero y lo mío permanece. Hijo mío, recibe y acepta mi dirección, sé sabio y no endurezcas tu corazón. Escucha las tinieblas, no escuches a la luz, que ese tal Jesús solo maté en la cruz. A mí nadie me mató, sino que me entregué yo mismo para salvar este mundo y rescatarlo del abismo. Es caso cerrado, tomé mi decisión. Jesús, por favor, entra en mi corazón. Diablo, tú no sirves, se vete con tu mentira. Quiero cambiar y solo Jesús me da esa vida. No escuches el consejo del mal, totalmente fatal, sin lograr convencerte. Tu nombre subirás al final, el tiempo de ser mortal, vas directo a perderte. No escuches el consejo del mal, totalmente fatal, sin lograr convencerte. Pero sabes que todo lo que haces es una vía fugaz que no conduce a la muerte. ¡No puede ser! ¡Otra vez te saliste con la tuya! Pero no me importa. No me importa porque todavía hay millones de personas que decidieron seguirte a mí en vez de a ti. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que más me emociona es pensar que hay tantos que dicen seguirte a ti y están dormidos en la iglesia. Ya no están predicando, no están haciendo nada. Sí, quizás hayan algunos que estén dormidos, pero todavía hay un pueblo que sigue orando, que sigue predicando, que sigue sembrando la semilla y en su tiempo dará fruto para que el hombre entregue su corazón. Ok, pero no voy a rendirme, no voy a rendirme. Seguiré como león rugiente buscando a quien devorar. Hay tantos que ya murieron antes de seguirte a ti, se perdieron. Sí, pero no sabes que muchos antes de morir me entregaron su corazón y tú sabes que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.